Bienvenido al programa del Sagrado Corazón de Jesús, el amor de Él hacia ti y nuestra respuesta amorosa hacia Él. Hoy tenemos un programa muy especial, continuación de los anteriores, donde vamos a hablar sobre los milagros eucarísticos aprobados por la Iglesia Católica. Milagros concretos, acontecidos en distintos países. Y tenemos un invitado muy especial, el Padre Miguel Viso, legionario de Cristo, al que nos da muchísimo gusto tener con nosotros como siempre. Bienvenido, Padre, me da mucho gusto verlo. Gracias por aceptar la invitación. Alonso, muchas gracias. Yo encantado de estar con ustedes un ratito y de poder también expresarles lo que tengo en el corazón. Ojalá les ayude a entender este extraordinario misterio, ¿no? Insondable para nosotros, que es Cristo en la Eucaristía, escondido en la Eucaristía, ¿no? Presente en la Eucaristía, real y verdaderamente. Gracias, Padre, bienvenido. Y Ale Reyes Huerta, que el día de hoy nos acompaña también en este tema de milagros eucarísticos, que ha estado investigando y nos va a compartir el resultado de sus investigaciones. Ale, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bien, y vamos a invitarlos, si están de acuerdo, a que pongamos en manos del Espíritu Santo nuestro programa del día de hoy, porque este tema necesita justo la conducción del Espíritu Santo. ¿Les parece bien? Si vamos a ponerlo en manos del Espíritu Santo. Vamos entonces a la oración. Oh Señor, mi dulce amigo, 4 cosas hoy te pido con mucha necesidad: paciencia para sufrir, fuerza para trabajar, valor para resistir las penas que han de venir y me han de mortificar, temperamento sereno para poder resolver las cosas con santa calma y así tener en el alma perfecta tranquilidad. Esto tengo que pedirte, oh mi Jesús adorado, en este día consagrado para adorarte y servirte por siempre. Amén. Y para iniciar, queremos pedirte que prepares tus Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, del capítulo número 1, versículos del 26 al 31. Esta lectura vamos a pedirle a Ale Reyes Huerta que nos la haga en forma pausada para que podamos extraer a manera de lección divina el mensaje que hoy tiene para ti, para tu corazón. Y le pediremos inmediatamente después de la lectura al Padre Miguel Viso que nos ayude a hacer esa reflexión a manera de lección divina de este marco bíblico de arranque de nuestro programa. Ale, por favor. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todas las serpientes que serpean por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Y los bendijo Dios y dijo Dios: sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometida. Mandad a los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra. Dijo Dios: vean que les he dado toda hierba de semilla que existe sobre la faz de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla. Para ustedes será de alimento. Y a todo animal terrestre, y a toda ave del cielo, y a toda serpiente de sobre la tierra, animada de vida, toda la hierba verde les doy de alimento. Y así fue. Vio Dios cuando había hecho, y todo estaba muy bien. Y atardecía y amaneció, día sexto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, esta cita bíblica de la creación
viene a colación en este tema porque todo se lo debemos a Él. Sí, Él creó todo, inclusive la Eucaristía. así es. ¿Qué reflexión nos podría regalar? Bueno, no quisiera alterar, digamos, pues el mensaje principal que hay ahí. Dios es un Dios de vida y mantiene la vida continua y permanentemente, sobre todo con su amor. Al crear al hombre, pues lo hace a imagen y semejanza suya y le da un mandamiento que podríamos considerar el primer mandamiento, que es creced y multiplicaos. Dios, en su infinita belleza, felicidad, gozo y alegría, lo primero que hace es darle al hombre toda la riqueza. El hecho de que el hombre tenga la capacidad de poner el nombre a cada uno de los animales y de las cosas es como darle el dominio de las mismas, ¿no? Lo ha hecho, digamos, colaborador de esta obra extraordinaria que es la creación. Nosotros seguimos creando. Pero para mí hay una vocación, antes incluso de entrar al tema de la Eucaristía, porque al final vamos a tocar este tema de una manera que para nosotros será espléndida y extraordinaria. Y es ese creced y multiplicaos. Ese creced y multiplicaos que le da al hombre y a la mujer. Esa capacidad que tiene el hombre y la mujer de colaborar con Dios en lo que Dios más quiere y más le gusta, que es hacer copias y réplicas de sí mismo en cada uno de los hijos que el hombre y la mujer tienen. Y por eso yo creo que es una vocación extraordinaria. Una vocación incluso que ni siquiera el pecado original es capaz de desfigurar, sino que sigue actuando poderosa y extraordinariamente a través de lo que es el amor conyugal. Y veremos efectivamente que al final Jesús ha venido a darnos la posibilidad de poder entrar en esa comunión con la Trinidad, y que Jesucristo precisamente es el camino, la verdad y la vida para poder alcanzar esta realidad. Y lo va a hacer de una manera maravillosa a través precisamente de hacerse carne en el seno de María, siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad. Un misterio que no alcanzamos a entender fácilmente, pero que nos hace ver la posibilidad de que después tenga tanto amor que pueda quedarse con nosotros escondido en un pedazo de pan. Muchas gracias, Padre. Es cierto, Él ha creado todo, pero al ser todopoderoso, decide quedarse con nosotros en la Eucaristía. Decide estar presente, vivo y real en ese acto tan maravilloso, en ese milagro que se sucede cada día, los 365 días del año, en todo el mundo, en forma continua e ininterrumpida. Y eso vamos a ahondar, eso es lo que vamos a investigar, y vamos a pedirle al Padre Miguel Viso que abra su corazón, así como lo abrió el Sagrado Corazón de Jesús el día de hoy, para profundizar en ese sacerdocio ministerial que Dios le regala para poder ayudarnos a vivir y disfrutar de esa transformación y de ese regalo que Dios nos da en cada Eucaristía. Me gustaría iniciar, para los que no lo conocen, que nos dijera quién es el Padre Miguel Viso. Bueno, yo soy legionario de Cristo, una congregación que nos dedicamos principalmente a todo lo que es la formación de apóstoles, de ese Cristo que nos ha reunido en torno suyo, que nos ha mostrado el ardor de su corazón por los hombres, por la gloria del Padre, que los ha formado, que los ha enviado y que los ha acompañado precisamente y nos sigue acompañando en la historia, precisamente también como para poder alcanzar lo que es el destino final, que es la casa de un Padre lleno de profunda misericordia y una ternura que jamás seremos capaces de poder entender y comprender y disfrutar en este mundo y, por supuesto, de una manera infinita en el cielo. Muchas gracias, Padre. Y bueno, una pregunta para entrar ya en tema. El tema milagros eucarísticos. ¿Qué debemos entender como Eucaristía? Bueno, Eucaristía en sí se llama acción de gracias, ¿no? Pero pues el tema concreto que estamos abordando
sugiere precisamente para mí el gran milagro. Podríamos nosotros pensar en todos los milagros que Jesús hizo a lo largo de su vida, ¿no? Especialmente acompañado de sus discípulos, de sus apóstoles, y que pues fueron testigos miles de personas, ¿no? Y esos miles de personas que todos los días veían salir de sus manos cantidades de milagros, no sé, la multiplicación de los panes, la curación del ciego de nacimiento, la resurrección o varias resurrecciones, todo ese tipo de milagros extraordinarios y maravillosos queda superado con este milagro de la Eucaristía. Porque en este milagro de la Eucaristía, Dios que quiso, que pudo y lo hizo, por lo tanto, se quedó escondido y presente a lo largo de todos los siglos para poder acompañar nuestra existencia. Siento que a lo mejor las personas que vivieron físicamente o tuvieron la oportunidad hace más de 2000 años de estar en contacto con ese Jesús que predicaba, que hacía milagros, decíamos, y que salían como panes de sus manos, tendrían que tener una ventaja sobre nosotros. Lo podrían haber visto, tocado, escuchado. ¿Qué podría hacer Él? Precisamente para ser justo, digámoslo de esta forma, ¿no? Tan extraordinaria, para que todos los siglos, de todos los hombres de todos los siglos tuviesen la oportunidad de escucharlo, de tocarlo y de sentir su presencia milagrosa a lo largo de los siglos. Y precisamente vamos a hablar de eso, yo creo, ¿no? De estos milagros que han acontecido a lo largo. Pero para mí, el milagro más grande, el más extraordinario, el más fantástico, es haberse quedado escondido en un pedazo de pan y haberse quedado escondido en una copa de vino, ¿no? Transformar ese vino en su sangre y transformar ese pan en su cuerpo. ¿Y eso por qué? Yo creo que el motivo fundamental es el amor profundo de Dios por cada uno de sus hijos, que somos los hombres. Muchas gracias, Padre. Y bueno, nos vamos a nuestro primer corte. Vamos a acompañar a la caravana por la paz de María Visión, que es el paso del Sagrado Corazón de Jesús en distintas partes de México y del mundo, donde vamos a ver cómo lo reciben con ese amor, con ese cariño, con ese entusiasmo. Lo reciben con algarabía, con una caravana, con una procesión, donde va el Santísimo, donde va una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, lo reciben, una misa, hora santa, rosario y fiesta. ¿Quieren ver dónde está ahora el Sagrado Corazón? Nos encantaría. Vamos, entonces. Te invitamos a que juntos lo veamos y disfrutemos. Somos el grupo de Pastoral Rural de San Juan Bautista, Misioneros del Desierto, y el grupo del Rosario de esa comunidad. Pertenecemos a nuestra parroquia Santa María, Reina de los Apóstoles. Nuestra misión es evangelizar, llevar el evangelio a esas comunidades olvidadas, a esas comunidades tan separadas de nuestras diócesis. Hemos tenido el gusto de portar una antorcha de amor, de entrega, de catolicismo, y en lugar de evangelizar hemos sido evangelizados por esos Cristos abandonados y olvidados. Nos deja amor, nos deja entrega, nos deja esfuerzo, nos deja deseo de servir, nos deja vocación, nos deja ministerio, nos deja obligación, nos deja esfuerzo. El mensaje es la entrega en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, es el derrotero que debemos seguir, es el final de nuestra vida y el principio. Es la intención de ser mejores cada día, de ser mejores ciudadanos, mejores profesionistas, mejores hijos, mejores padres, mejores esposos. Ir mejorando día con día en el bien de las comunidades, en el bien de Cristo Jesús.
Yo soy Juan Lomelí, originario de Mexticacán, Jalisco. Esta imagen del corazón de Jesús se venera en su santuario de un poblado pequeño a 5 kilómetros de la cabecera municipal de Mexticacán, Jalisco. Dios elige y en su gran bondad hacia mi pueblo le dio la gracia, el gran regalo de ahí ser el lugar que Él escogió para que se venerara su amantísimo y misericordioso corazón. ¿Cuál es la noticia? La noticia se da en un librito que tengo por aquí, ya les he mostrado otras veces, que narra, es la primera historia que se escribe acerca de la llegada del corazón de Jesús, de la devoción del corazón de Jesús a Mexticacán. Un misionero del Colegio de Guadalupe, misionero de propaganda Fide, lo narra así. Él dice que en 1800 llegaron a mi mano unos papeles escritos por el señor José Antonio Cordero, donde da noticias de cómo es que llega la imagen ahí a un ranchito, a un rancho. Cordero se casa, ella era muy devota del corazón de Jesús y el rancho que recibió tenía el nombre de San Nicolás. Este santuario se erige por el obispo Juan Ruiz de Cabañas y Crespo. Se erige en su visita pastoral de 1788, ya estaba ahí la imagen. ¿Y qué sucede? Que 10 años después, él construye el templo actual al corazón de Jesús en Mexticacán. Lo importante es que esto fue construido 75 años antes que la Asamblea Nacional de París autorizara al obispo de París la construcción del santuario al corazón de Jesús en París. Y seguimos en el programa del Sagrado Corazón de Jesús, para que encienda tu corazón como el nuestro. Hoy nos ha encendido con este tema, milagros eucarísticos. Y vamos a entrar directamente, sin más preámbulo, a preguntarle al Padre, ¿qué es un milagro? Un milagro a la luz de la Iglesia Católica. Padre, ¿qué es un milagro? Principalmente un milagro pertenece única y exclusivamente a la esfera divina, es decir, a Dios, y es realmente lo que se llama la suspensión de las leyes naturales. Es un acontecimiento que tiene lugar rompiendo leyes naturales, que solamente puede hacerlo Dios, ¿no? No sé, por ejemplo, si a mí se me corta o perdí una pierna y me aparece la pierna completa, pues lógicamente pues eso solamente es una acción divina, solamente Dios puede hacerlo, ¿no? Claro. No sé, si yo me tiro del 4º piso, ni modo que no acabe estrellado, pues puede ser que baje o me caiga al 4º piso y esté ahí. Un milagro concretamente eucarístico, como lo estamos viendo también, pues en este caso hace referencia a lo que es la presencia real de Cristo en las formas, digamos, lo que es la Eucaristía, es decir, el pan y el vino concretamente, hay una transustanciación, es decir, un cambio de sustancia aún permaneciendo los accidentes. Eso solamente puede hacerlo Dios, ¿no? Porque los accidentes siempre acompañan, son las manifestaciones, por llamarlo así, de una manera muy simple, porque eso requiere a lo mejor un poquito más de pensamiento filosófico. Es como los accidentes, es el color, la forma, etcétera, están apoyados, por llamarlo de alguna manera, en lo que es la sustancia. Entonces, la sustancia del vino tiene un sabor y tiene un color que pertenecen precisamente al vino, que es la sustancia, ¿no? Pero aquí no, aquí permaneciendo los accidentes, la sustancia, porque así lo quiso Jesús, la sustancia
es el verdadero cuerpo y la carne y la sangre de Jesús mismo en lo que es el milagro eucarístico, ¿no? En la Eucaristía. La Eucaristía siempre tiene contexto en lo que es la Sagrada Misa, la Santa Misa, pues siempre se tiene que ir ahí. Y para profundizar verdaderamente en el sentido de la Eucaristía, la misa tiene 3 partes sustanciales, que es la palabra, que es la consagración y que es la comunión. Sin ese sentido, sacamos el contexto profundo, porque siempre que hay Eucaristía tiene contexto en la Santa Misa. Eso sería muy interesante profundizarlo, porque entonces la palabra va a adquirir un peso enorme, es una palabra sustancial, ¿verdad?, que hace entender y comprender, como los 2 de Emaús que iban camino a Emaús, precisamente, y se encuentran con Jesús. Jesús platica, habla, transmite el fuego de la palabra, y después entenderán perfectamente, ¿no?, cómo ardía su corazón en ellos, porque era la presencia viva y real del Maestro, que para ellos permanecía en ese momento a lo mejor desconocida, no visible a sus ojos, pero que adquiere esa visibilidad y esa fuerza precisamente cuando reciben el pan partido, ¿no? Entonces el pan partido adquiere toda su fuerza, todo su significado en la palabra, y la palabra adquiere toda su potencia transformante a través también del sacramento de la Eucaristía. Entonces no puede separarse una cosa de la otra. Aquí es muy interesante profundizar, vamos a profundizar un poco en el corazón del Padre Miguel Viso y en el corazón del Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a meternos en esa herida y vamos a ver qué diferencia hay entre un católico común y corriente y un sacerdote, ¿no? Es decir, compartimos los sacramentos de iniciación, bautismo, y por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes, pero sacerdotes no ministeriales. Ahí somos iguales. Después viene, y la confesión, primera comunión, ¿no? Ahí iguales. Pero después tomamos caminos diferentes. Unos optamos por el matrimonio y ustedes por el sacerdocio ministerial. Y que les viene un regalo impresionante que tiene que ver con milagros eucarísticos. ¿Por qué nosotros, como laicos, no podemos consagrar? Y ustedes sí. ¿Por qué ustedes les ungen las manos? ¿Y por qué ustedes en la epíclesis invocan el Espíritu Santo y viene la transustanciación? Explíquenos eso. ¿Por qué un católico común y corriente, por más ferviente que sea, no lo puede hacer y un sacerdote sí hacer ese acto de amor tan grande? Alonso, es muy simple, la verdad. Cualquiera de nosotros, cualquier bautizado, pues, sí, tiene el sacerdocio común, ¿no? Sí. Y nosotros tenemos el sacerdocio ministerial, es decir, el sacerdocio por el orden. Entonces, el obispo ha consagrado, ¿no?, y nos hemos convertido, en virtud de ese sacramento del orden, somos convertidos en sacerdotes, ¿no?, ministeriales, donde el Espíritu Santo ha descendido sobre nosotros y por el sacerdocio nosotros hacemos las veces de Cristo, somos alter Christus, o sea, sustancialmente, cuando actuamos in persona Christi, ¿sí?, se realiza precisamente lo que Cristo quiso hacer, concretamente en el sacramento de la Eucaristía, ¿no? Él nos entregó a nosotros, cada vez que ustedes hacen esto, lo hacen en memoria mía y lo van a hacer a través de todos los siglos. Entonces, como tú dices, un católico, un bautizado que también tiene, digamos, la categoría del sacerdocio de Cristo, pero lo tiene en virtud definitivamente del sacramento del bautismo que nos configura con Cristo, sacerdote, profeta y rey. Pero aquí es Cristo mismo el que actúa en la persona del sacerdote. ¿Por qué? Porque Él lo quiso. No porque tengamos méritos nosotros, por supuesto que somos, como cualquier hombre, limitados, pero cuando nosotros consagramos, lo hacemos en la persona de Cristo y Cristo actúa para convertir ese pan en su cuerpo y esa sangre, y ese vino, en su sangre. Entonces, eso lo hace por
mandato del mismo Jesús y porque Él se ha querido quedar precisamente de esta forma y ha querido que los sacerdotes, obviamente pues el obispo, puedan ejercer este poder en persona, en su persona, ¿no? en persona de Él. Yo cuando voy al confesionario, concretamente, pues actúo en persona a Cristo, y en persona a Cristo yo válidamente, porque quiero hacer lo que Cristo hizo y porque incluso, aunque no quisiera, bueno, siempre tengo que querer, pues sería lo ideal, ¿no? Pero vamos a suponer que hay gente, pues un sacerdote que esté consagrando y que efectivamente se sienta incoherentemente, decir, bueno, no creo que Cristo esté ahí en las formas, ¿no? Y claro, eso puede ser para mí como una dificultad muy grande como sacerdote, pero lo puedo estar haciendo. Pero es que cuando yo digo las palabras que Él me dijo y hago, ¿no? Los gestos que Él me dijo, o sea, la materia y la forma de cada uno de los sacramentos, que esto sería otro capítulo, actúo en persona de Él, a pesar de mi indignidad. Claro. A pesar de mi indignidad y de mi incapacidad, ¿no? Entonces, claro que es válido el sacramento. Aunque yo esté en pecado mortal, yo cuando celebro la misa y digo las palabras consacratorias, ahí está. Ahí está presente. A ver. Y entonces, Miguel Viso, el hombre, sí, cuando llega y se reviste y se pone el alma blanca. Sí. O sea, ahí hemos perdido nosotros muchas cosas, porque verdaderamente hay unos signos, ¿sí? Y hay unos ritos que nos conectan con algo que es mucho más grande que nosotros, que es la divinidad, que es Dios, que es Cristo. Entonces, lógicamente nuestras celebraciones eucarísticas deberían ser precisamente como una catequesis mistagógica, es decir, mistagógica significa la explicación de los misterios realmente que se celebran y que nos deberían introducir a todos nosotros por los gestos y los ritos que se hacen dentro de lo que es el misterio mismo, en este caso de la Sagrada Eucaristía. La Sagrada Eucaristía se celebra precisamente y se renueva y se revive el sacrificio de Cristo en el Calvario. Entonces, ¿cómo voy a hacerlo? Pues tendría que hacerlo que esos ritos, yo sacerdote, me vaya revestido bien, voy a entrar en contacto con lo divino, mis vestidos, mi casulla, de ser posible, mi alba, los objetos sagrados, a veces no le damos importancia y, no sé, quizás por algo muy, pues muy simple o por líneas a lo mejor de hacerlo cada vez más, pues más humano, más pobre, elegimos materiales que no sean tan nobles. Y esto se debe a lo mejor porque nosotros mismos hemos ido perdiendo la conciencia clara de que si yo voy a depositar en un vaso sagrado la sangre de Cristo, si el amor que tú tienes a la sangre de Cristo te lleva a darle lo mejor, dáselo. No por una ostentación, y ese es el peligro grave también, ¿no? Dentro de lo que es el sacerdocio, sino por la dignidad, por la grandeza, la sublimidad que yo no alcanzo a comprender de que el Hijo de Dios con su sangre se haga presente ahí, con mis palabras, ¿no? Cuando yo consagro el vino. Vamos quedándonos ahí, nos tenemos que ir al segundo corte. Estoy encantado, ni siquiera hemos podido hablar sobre el milagro eucarístico de Argentina, que lo vamos a ver después. Me da muchísima pena. No, al contrario, estoy feliz, bueno, porque además viene otra pregunta, no hemos terminado. Ah, ¿no? El de tengo que hacer otra, antes de que entremos al milagro eucarístico. Ahorita, entonces, te invitamos a que vayamos a ver nuevamente la Caravana por la Paz. Vamos a ver dónde anda, qué está haciendo, cómo reciben el Sagrado Corazón, con qué amor, en otro lugar donde ahora está visitando. ¿Les parece? Perfecto. Vamos a verlo. Claro que y sí. te invitamos a que tú también lo disfrutes junto con nosotros. En un momento continuamos.
Nos encontramos en la casa de las hermanas catequistas guadalupanas de Saltillo, Coahuila, donde el venerable siervo de Dios, Jesús María Echavarría y Aguirre, inició esta congregación para servir a la Iglesia mediante la evangelización, catequesis y educación cristiana. Hoy, como comunidad de creyentes, nos unimos a todos nuestros hermanos y hermanas para orar por el don de la paz. Pedimos al Sagrado Corazón de Jesús y a Santa María de Guadalupe que bendigan a nuestra patria y a nuestro mundo con el regalo de la paz en el corazón de las personas y también en cada una de las comunidades y en la sociedad en general. Maestro, ayúdame a nunca buscar el ser consolado, sino consolar, entendido, sino entender, ser amado, sino yo amar. Oramos llenos de fe, de alegría y de confianza, sabiendo que la paz es el gran regalo y el signo del reino de Dios entre nosotros. Y seguimos en el programa del Sagrado Corazón de Jesús, ese amor que tiene para nosotros y que enciende corazones, como hoy está encendiendo el de nosotros, como está encendiendo el del Padre Miguel Viso y el de Ale y el tuyo. Padre, nos quedamos entonces cuando el Padre Miguel Viso está allí en el altar, está ahí en la mesa de la última cena y está preparando todo para la consagración, para ese momento de la epíclesis. ¿Qué es la epíclesis y qué es lo que está sucediendo en ese momento y en el corazón del sacerdote Miguel Viso? Bueno, es una pregunta realmente muy personal y no estoy para confesarme delante de ustedes, pero de todas formas, no es que, me encantaría definitivamente entrar en un contacto incluso vital y emocional. Vital sí, porque pues de una u otra manera, como decíamos antes, el sacerdote actúa en persona de Jesucristo, sí, ¿no? Tomar la conciencia moral de una identidad plena primero con Jesús, con el corazón de Jesús. Yo tengo un corazón humano y lo tengo bastante... Me falta definitivamente tener un corazón apasionado por Él. Lo amo, lo quiero, sí. Y en ese momento de la consagración me esfuerzo definitivamente también por contactar con Él, sí. Pero no tengo, pues, no sé, la conciencia o la gracia de vivirla, por decirte una manera, como San Felipe Neri, que el hombre, bueno, pues estaba consagrando, ahí entraba en un estado, digamos, de alteración profunda de sí mismo, al grado que temblaba. Y tenía, no sé, en el momento en que estaba pues consagrando, pues sentía un ardor extraordinario en su corazón que quemaba incluso su propia ropa, ¿no? Entonces, y no solamente eso, sino que pues duraba 1 hora, 2 horas, se hacía llenar el cáliz hasta el borde y a la hora de estar absorbiendo el cáliz, como entraba en conmoción de amor, mordía con los dientes el propio cáliz, y tardaba bastante tiempo en tomarse el cáliz, ¿no? Mordía el cáliz con los dientes, precisamente para evitar que la gente que estaba presente sospechase cualquier otra cosa. Claro. Pero sentía ese amor. A mí me encantaría definitivamente tener esto, ¿no? Siento que sí tengo el fervor y que sí tengo la emoción y tengo la conciencia. Sí. Y a veces intento conectarme con el Cristo que está en el cenáculo teniendo la primera misa con sus discípulos, apóstoles, sí, ahí dentro. Sí intento, pero estoy muy lejos. Estoy muy lejos
Y sí me siento envidioso de eso. Incluso me siento envidioso muchas veces cuando doy la primera comunión a los niños. Justo este domingo pasado tuve la oportunidad de hacerle una primera comunión de 2 niñas maravillosas. Y la verdad veía su rostro, su cara, su inocencia y su deseo profundo de recibir a Jesús, que yo casi me ponía mi traje de primera comunión y comulgaba, hacía mi segunda primera comunión en toda mi vida, ¿no? Entonces es algo verdaderamente maravilloso, pero me quedo muy corto porque el misterio es tan grande y tan fuerte que solamente, no sé, una gracia de Dios me podría... Y aquí le pido con compasión a Jesús mismo que me conecte profundamente a tener un amor como Él se merece, ¿no? A mí me gustaría ser Dios para amarlo como Él se merece, como Dios mismo. Y soy muy pobre, soy un hombre, soy muy limitado, y aunque efectivamente el don inmerecido que Él ha hecho conmigo, con mi sacerdocio, es algo que no puede pagar nunca, pues sigo siendo pues un hombre muy limitado y no alcanzo a corresponder a tantísimo amor que tiene Jesús por todos nosotros. Se llama humildad, pero bueno. No, yo la verdad les dije que no Pero quería confesarme. ¿Qué pasa qué es la epíclesis y qué pasa en ese momento? Bueno, pues hay un cambio, efectivamente, hay un milagro decíamos antes, de convertir pues el pan en cuerpo y el vino en sangre. Es una acción donde el Espíritu de Cristo desciende y transforma y hace verdaderamente que aquello se convierta realmente en su sangre y realmente en su cuerpo. Hay varios milagros que después a lo mejor nos han hecho ver precisamente esta realidad cuando se ha dado también la duda del sacerdote, incluso decíamos antes la incredulidad de que verdaderamente ahí está el cuerpo de Jesús y está la sangre de Jesús, ¿no? Pensemos en Lanciano, ¿no? Donde el sacerdote que está teniendo la misa no cree que Cristo esté ahí, que lo que está haciendo a él y está diciendo él en sus palabras, esto es mi cuerpo, sea realmente el cuerpo de Jesús. Y entonces se celebraba la misa antiguamente de espalda al pueblo. El hombre ve un bistec realmente en la Eucaristía y ve cómo se desborda la sangre del cáliz y queda totalmente mudo, al punto que la gente no sabe lo que ha pasado y se van acercando y están viendo el milagro que se está dando y el acontecimiento tan extraordinario que están viendo, ¿no? Y bueno, pues ese aproximadamente pues sobre el siglo, si no me equivoco, octavo o séptimo, donde verdaderamente se ha conservado hasta el momento y ha sido objeto de muchísimos análisis científicos también, y se han comprobado efectivamente que la sangre concretamente de ahí es también del ventrículo izquierdo, del corazón de Jesús, ¿no? Ese corazón que late por amor a nosotros y que se esconde, aunque nosotros no seamos capaces de verlo, en las especies eucarísticas. Gracias, Padre. Ale, aquí aparece Carlo Acutis, un beato ahora, próximamente santo, que con su amor a la Eucaristía, con su amor a estos milagros eucarísticos que nos narra el Padre Miguel Viso, llega a los altares. Pero aparece en escena el día de hoy un ateo que solamente es racionalista y que solo lo que se puede pesar y medir es lo que vale. Y la fe le parece que es un invento. Se llama el doctor Ricardo Castañón, a quien le asignan la investigación de los milagros eucarísticos actuales. Y nos vamos a Argentina, a Buenos Aires, ¿no? Entonces, me gustaría que nos comentaras ese contraste entre Carlo Acuti y Ricardo Castañón y que nos des un pequeño perfil de Ricardo Castañón. Claro que sí. Primero hablamos de un niño que desde pequeño tenía una sed de fe, desde pequeño tenía esta
esta sed del amor de Dios, de Jesús, de acercarse a la Eucaristía, y contagió a su familia. Y él estudió los milagros eucarísticos a través del mundo e hizo su exposición y contagió al mundo de esa fe y de ese amor de Dios, de esa presencia viva de Jesús. Y del otro lado tenemos, en el otro contraste, a este doctor Ricardo Castañón, ateo, que hasta los 44 tuvo su conversión, pero él es un doctor en psicología clínica y se especializó prácticamente en la relación del cerebro con el comportamiento humano. Él siempre fue una persona muy existencialista, le gustaba mucho la neurociencia y él era ateo no porque odiaba a Dios, pero simplemente no había tenido esa experiencia directa con Jesús, con ese lado, ese amor de Dios, por lo que él simplemente se basó en la ciencia hasta que un día su mamá era muy católica, pero sus papás siempre respetaron que tuviera un pensamiento independiente. Lo que quieras pensar va a ser. Y una vez un sacerdote lo visitó junto con su mamá y le dio un libro sobre las apariciones de la Virgen de Medjugorje. Él lo guardó y unos meses después, le nació leerlo. Y al leerlo en un día, al día siguiente le nació rezar y solo se sabía el Padre Nuestro. Y ahí empezó su conversión, al igual que él es de Bolivia. En Bolivia hubieron 2 sucesos donde estatuas de yeso se sangraron o lloraron, y a él le tocó hacer como ese análisis de verificar si había como un tercero lo había puesto o alguien lo había generado, y ahí empezó su búsqueda de entender el porqué de estos sucesos, hasta que en 1999 el actual Papa Francisco le pide que haga un estudio sobre un milagro eucarístico que sucedió en Argentina en 1996, que fue uno de 3 que sucedieron en esa iglesia, y al realizar este estudio, que fue de una hostia que se cayó sin haberse dado cuenta el padre, al recogerlo lo pusieron como de costumbre, como tienen en la iglesia, de ponerlo en una vasija con agua para que se disuelva, y ya después de que se disuelve lo echan a las plantas porque es una hostia consagrada, o sea, Jesús está ahí vivo. Y a los días que revisaron otra vez esta vasija con agua para ver si ya estaba disuelta, se encontraron que había sangre y un coágulo. Entonces, pues esto fue un suceso que los padres fueron testigos, al igual que muchos fieles, y de 1996 y en el 99 vieron que seguía intacto lo que había sucedido y le pidieron al doctor que lo analizara, él desde un punto científico, y a través de ese análisis él se convierte al ver los resultados que provenían de una hostia, que para él una hostia, pan, trigo, algo comestible, que se transformó en sangre, y con los análisis que él pudo hacer y los resultados, se asombró que empezó su transformación en el 99 a sus 44 años, y ahora el 70% de sus presentaciones, conferencias son de milagros eucarísticos, asiste a misa todos los días, o sea, se hizo una persona devota, y aparte le gusta mucho evangelizar a las personas a través de sus estudios, porque él vive el milagro, él ve como todo ese proceso de la unión entre la fe y la ciencia. Ale, vamos a dejarlo hasta aquí. Se nos ha acabado el tiempo.
Ni siquiera tocamos el tema del milagro de Argentina, pero bueno, te invitamos a que veas el próximo programa porque ahí vamos a hablar de él, ¿de acuerdo? Y vamos a cerrar nuestro programa el día de hoy con el pensamiento del santo del día, ¿vale? Si nos haces favor, y terminamos con ese pensamiento y vamos a pedirle al Padre que con ese pensamiento hagamos el cierre breve del programa del día de hoy y terminemos con la bendición. ¿Le parece? Muy bien, adelante, Ale. La Eucaristía produce impulsos de un amor que es angélico y tiene el poder único de poner en las almas un santo sentimiento de ternura hacia la Reina de los Ángeles. Ella nos ha dado a quien es carne de su carne y hueso de sus huesos, y en la Eucaristía continúa ella dándonos este banquete dulce, virginal, celestial. De San Alberto el Grande. Gracias, Ale. ¿El nombre del santo? Es San Alberto el Grande. San Alberto Magno. ¿Qué nos podría dar de conclusión a la luz de este pensamiento de San Alberto Magno? Yo le pediría a la Santísima Virgen que nos haga apreciar, valorar y querer el corazón de su Hijo. Ella le prestó su carne, le prestó su corazón, lo hizo un corazón humano, y la verdad quisiera que Jesús nos enseñase a sentirlo y a latir nuestro propio corazón, y en él sintiésemos también la presencia de su Madre María, que siempre nos acompaña. Y le pedimos a ella y le pedimos a Jesús que nos bendiga. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre, por acompañarnos en este programa. Hemos disfrutado muchísimo lo que nos ha compartido. Ale, muchas gracias por tu participación. Gracias. Y bueno, a ti gracias por acompañarnos. Acuérdate que seguimos entonces con este mismo tema. Nos vemos en el próximo programa. Y terminamos como siempre diciendo: Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Hasta la próxima. Gracias.